Dean se ajustó el cuello nerviosamente mientras miraba a la recién llegada. No se parecía a nadie ni a nada que hubiera visto antes. Su piel brillaba como mármol pulido, un sutil tono lavanda que se profundizaba bajo las luces del Starliner. Sus ojos, una fascinante mezcla de esmeralda y oro, estudiaban sus alrededores con tranquila curiosidad, como una criada contratada para los pasajeros de clase alta. Se comportaba con una elegancia que parecía fuera de lugar en su sencillo uniforme de «Sirvienta, su té, maestro Dean», dijo suavemente, su voz suave como la seda, con un acento que era a la vez extranjero y familiar. Dean parpadeó sorprendido. «Oh, gracias. ¿Cómo te llamas de nuevo?» «Alara», respondió inclinándose ligeramente, su largo cabello plateado cayendo en cascada sobre su hombro. «Estoy aquí para ayudarlo durante este viaje». Dean asintió tratando de mantener la calma. Después de todo, no todos los días te encontrabas con una criada de otra galaxia. No estaba acostumbrado a esto a pesar de sus muchos viajes a través de las estrellas. Contratar extraterrestres para el servicio personal se había convertido en una norma para los ultrarricos. Pero Dean siempre se había sentido incómodo con la práctica esta vez. Sin embargo, no fue su elección. La tripulación lo había ascendido a una suite de lujo, y con eso vinieron ciertos beneficios, como los había llamado el personal. Como Alara se movió por la suite, sus movimientos eran fluidos y precisos. Dean sintió una extraña tensión crecer dentro de él. Había algo en ella, una intensidad tranquila en la forma en que se comportaba. Pero no era solo su belleza o la naturaleza exótica de su presencia lo que lo inquietaba. Era la forma en que su mirada se detenía en él por solo un momento demasiado largo esa noche. Dean yacía en la cama dando vueltas, y vueltas mientras su mente se levantaba. No podía dejar de pensar en Eliara. Había algo más en ella que solo una sirvienta, algo que no podía ubicar y lo hizo asentir. Dean se despertó con un suave golpe en su puerta, se frotó los ojos, miró el reloj. Era la mitad de la noche. La voz del maestro Dean Alara llamó a través de la puerta. «Entra», murmuró Dean sentado en la cama. Su corazón se aceleró. Entró con gracia en la oscura. La luz proyectaba un brillo sobrenatural en sus rasgos. «Me disculpo por la intrusión, pero es mi momento». Dean frunció el ceño. «¿Tu momento? ¿Qué quieres decir?». Alara vaciló. Sus ojos se encontraron con los de él. «Mi especie experimentamos ciclos en los que nuestros cuerpos reaccionan a ciertos estímulos. Parte de nuestra biología», y comenzó. La mente de Dean se quedó en blanco. «Espera, ¿te refieres a la temporada de apareamiento?». Alara asintió con la cabeza. Su expresión era serena, pero su lenguaje corporal era tenso. «Sí, pensé que podía controlarlo, pero estar cerca de ti es diferente». El pulso de Dean se aceleró. «¿Qué quieres que haga?». Se acercó más. Su mirada era firme. «Necesito estar cerca de ti». «Solo cerca. Tu presencia ayuda a estabilizar los efectos». Dean tragó saliva. Podía sentir el calor que irradiaba de ella. Sentir el peso de la situación apoderándose de él. «Está bien, solo siéntate». Supongo que Alara se sentó en el borde de la cama, sus manos cruzadas en su regazo. Su habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores de los cruceros estelares. El corazón de Dean latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. «Lo siento si esto te hace sentir incómoda», dijo Alara suavemente. «Puedo irme si quieres». «No, está bien, quiero decir, no me importa», tartamudeó Dean tratando de sonar casual. Aunque su mente daba vueltas, se sentaron y guardaron silencio por lo que parecieron horas. Dean no podía quitarse la sensación de que esto era más que solo biología. Había algo más profundo sucediendo aquí. Algo que iba más allá del ciclo de apareamiento de su especie. La mañana siguiente, Dean se despertó y encontró a Alara ya ordenando la habitación. Se movió con la misma gracia y precisión, pero hubo un cambio notable en su comportamiento. Parecía distante, como si algo hubiera cambiado entre ellos durante la noche. «Buenos días, amo Dean», dijo su tono educado pero fresco. Mañana Dean respondió, sentándose y frotándose el sueño de los ojos. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien», respondió Alara sin mirarlo. «Gracias por tu ayuda anoche». Dean sintió una punzada de inquietud.
¿Está todo bien? Alara vaciló y luego se giró para mirarlo. Hay algo que debo decirte. Anoche durante mi ciclo sentí una conexión, no solo a ti, sino a algo más profundo, una fuerza que une a nuestros destinos juntos. Dean parpadeó sorprendido por sus palabras. Una fuerza. ¿Qué quieres decir? Ella se acercó, sus ojos buscando los suyos. No lo entiendo completamente todavía, pero creo que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. Hay algo dentro de ti, algo que resuena conmigo. No creo que esto sea solo una coincidencia. El corazón de Dean se aceleró mientras la miraba. Nunca había creído en el destino o en Des, pero había algo en la forma en que hablaba que lo hizo cuestionar todo. Podría ser posible que su encuentro fuera más que una casualidad. Antes de que pudiera responder, el Starliner se estremeció violentamente, arrojándolos a ambos al suelo. Las alarmas sonaron y una luz parpadeó cuando la nave se tambaleó hacia un lado. Dean se puso de pie rápidamente, ayudando a Alara a levantarse. ¿Qué diablos está pasando? Ella lo miró con los ojos muy abiertos por el miedo. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. Mientras corrían por los caóticos pasillos del Starliner, la mente de Dean se aceleró. ¿Era esto un ataque? Falla. Mecánica, lo que fuera, era malo. Llegaron al puente donde el capitán y la tripulación intentaban frenéticamente recuperar el control de la nave. ¿Qué está pasando?, preguntó Dean jadeando. El capitán se volvió hacia él con el rostro pálido. Estamos bajo ataque, piratas. El estómago de Dean dio un vuelco. Piratas. Había oído historias de esos criminales despiadados que atacaban a los transatlánticos tomando lo que querían y no dejando nada más que destrucción a su paso. Tenemos que salir de aquí, dijo Aliera con voz temblorosa. Dean asintió. Vamos. Corrieron de regreso a la cabina, agarrando los pocos suministros que pudieron. La nave estaba en caos. Los pasajeros gritaban y corrían en todas direcciones mientras se dirigían al Escape ODS. Dean miró a Alara. Estaba tranquila. Sus ojos enfocados a pesar del peligro, había una extraña sensación de paz a su alrededor. «Lo superaremos», dijo en voz baja como si leyera sus pensamientos. Dean no estaba tan seguro, pero asintió de todos modos. Tenían que sobrevivir por alguna razón. Sus destinos estaban entrelazados y no estaba dispuesto a dejar que ninguno de ellos hundirse sin luchar. El caos de los pasillos de Starlinger rugió a su alrededor, pero Dean y Alara siguieron avanzando su destino. Despejó las cápsulas de escape. Las paredes temblaron bajo el implacable ataque de los piratas, y el aire estaba denso con los gritos de los pasajeros, en pánico. El corazón de Dean latía con fuerza. La adrenalina lo impulsaba hacia adelante, pero su mente corría con incertidumbre. ¿Por qué el destino lo había arrojado a esta situación que amenazaba su vida y por qué Alara estaba tan tranquila frente a tal peligro? Seguir avanzando. Alara instó su mano, agarrando firmemente el brazo de Dean mientras lo guiaba. A través de los pasillos laberínticos de la nave, su toque era extrañamente tranquilizador. Lo aterrizaba en medio del caos. Ahora estaban cerca la bahía donde estaban las cápsulas de escape, atracadas a solo unas pocas vueltas de distancia, pero luego una explosión repentina sacudió la nave, enviándolos a ambos al suelo. Dean gimió cuando el dolor atravesó su pierna, pero Alara ya estaba de pie nuevamente, ayudándolo a levantarse con sorprendente fuerza. ¿Estás herido?, preguntó preocupación. Parpadeando en sus ojos, solo un rasguño. Dean hizo una mueca cojeando levemente mientras presionaban. Vamos a llegar a las cápsulas. Cuando finalmente llegaron a la bahía de escape, el corazón de Dean se hundió. Los piratas estaban invadiendo el área, acorralando a los pasajeros y obligándolos a entrar en unidades de contención. Una gran figura amenazante estaba en el centro, gritando órdenes a su tripulación. La respiración de Dean se entrecortó cuando se dio cuenta de que su camino a la libertad estaba bloqueado. Aliera se tensó. A su lado sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba la situación a la que debemos llegar. A esa última cápsula, susurró, señalando la única que aún no habían tomado. Los piratas estaban en el otro lado de la habitación, parcialmente escondida detrás de una caja de suministros. Dean tragó saliva. Como hay demasiados. Alora lo miró con el rostro determinado.
confía en mí. Antes de que Dean pudiera responder, Aliera se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo moviéndose. Silenciosamente por los bordes de la habitación, Dean la siguió manteniéndose agachado y fuera de la vista mientras se arrastraban hacia la cápsula de escape. Su pulso latía en sus oídos, miedo arañando su pecho. Pero la tranquila presencia de Alara era como un ancla manteniéndolo concentrado justo cuando se acercaban. Al pot uno de los piratas los vio. ¡Hey!, gritó el pirata levantando su arma. El corazón de Dean saltó a su garganta. Fueron atrapados, pero Alara reaccionó con una agilidad asombrosa en un movimiento fluido. Desarmó al pirata, torciendo su brazo detrás de su espalda y dejándolo inconsciente con un rápido golpe en la cabeza. Dean miró con los ojos muy abiertos, mientras ella agarraba el arma de los caídos y le hacía un gesto para que entrara en la olla. ¡Apúrate!, instó a Dean. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Se apresuró a entrar en la cápsula. Su corazón latía con fuerza mientras Alora lo seguía y sellaba la escotilla detrás de ellos. El sonido de los sistemas de la nave. Desconectarse llenó el aire y en unos momentos se estaban alejando del Starliner filtrando a los piratas y el caos detrás mientras la cápsula se precipitaba a través del espacio. Dean se inclinó hacia atrás tratando de recuperar el aliento. Su cuerpo temblaba de adrenalina, pero el peligro inmediato había terminado. Miró a Alara, que estaba sentada a su lado. Su expresión, ilegible, eso fue increíble. Dean finalmente lo logró, su voz todavía temblorosa. ¿Cómo hiciste eso, Aliera? Lo miró, sus ojos se suavizaron. Hay más en mí que solo ser una sirvienta. Maestro Dean, parpadeó. Un centenar de preguntas se arremolinaban en su mente. Pero antes de que pudiera hacer alguna de ellas, el sistema de navegación de la cápsula sonó indicando que se acercaban a un planeta cercano. El alivio lo invadió. Al menos tenían un lugar seguro donde aterrizar. Pero cuando la cápsula descendió a través de la atmósfera del planeta, Dean no pudo sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos había anticipado. El estanque aterrizó en la superficie con un ruido sordo, y el estómago de Dean se revolvió cuando la gravedad del planeta desconocido se apoderó de él. Desabrochó su asiento. Bell intentó estabilizar su respiración mientras la escotilla de la cápsula se abría con un silbido. Lo primero que notó fue el aire. Era cálido, casi tropical, y estaba lleno del aroma de la exótica flora. Aliera salió primero. Su mirada recorrió los alrededores. Dean la siguió parpadeando bajo la brillante luz del sol. El paisaje frente a ellos era impresionante. Habían aterrizado en medio de una exuberante y vibrante jungla, con árboles imponentes que se extendían hacia el cielo. Sus hojas brillaban en tonos de verde y oro. Extrañas criaturas revoloteaban a través de ellos. El dosel, sus llamadas resonando en el aire, es hermoso, murmuró por un momento, olvidando el peligro del que acababan de escapar. El ara asintió, pero su expresión permaneció seria. Estamos a salvo por ahora, pero debemos ser cautelosos. Este planeta puede parecer pacífico, pero no sabemos qué peligros acechan aquí. Dean la miró. Una sensación de inquietud regresó a su pecho. ¿Crees que los piratas nos seguirán? Es posible. Aliera admitió que sus ojos escaneaban el horizonte, pero no creo que pierdan el tiempo. Buscando una cápsula cuando hay objetivos más grandes que saquear, aún necesitamos encontrar refugio y descubrir nuestro próximo movimiento. Dean suspiró pasándose una mano por el cabello. Solo quería un viaje tranquilo a través de las estrellas. ¿Cómo se convirtió en esto? Alara sonrió suavemente. A veces, el universo tiene otros planes mientras se aventuraban más profundamente en la jungla. Dean no pudo evitar preguntarse cuáles podrían ser esos planes. La conexión de la que Alara había hablado, la extraña fuerza que los había unido todavía permanecía en su mente. No podía negar que algo extraordinario estaba sucediendo, pero el alcance total seguía siendo un misterio por ahora. Su prioridad era la supervivencia, y aunque Dean no tenía idea de lo que le esperaba, sabía. Una cosa con certeza: su vida nunca sería la misma. La noche había caído cuando encontraron un lugar adecuado para descansar, una pequeña cueva enclavada en la ladera de una colina escondida bajo un dosel de espesas enredaderas. Dean y Alara estaban sentados junto a un fuego improvisado. Las llamas crepitantes proyectaban sombras parpadeantes en las paredes. Nunca me dijiste por qué estabas en ese Starliner,
dijo Dean después de un largo silencio. ¿Por qué la doncella Aliera miró fijamente al fuego, su rostro iluminado por el resplandor naranja era? «Una tapadera», dijo en voz baja. «Me enviaron a observar. Hay fuerzas en juego en la galaxia. Poderosas fuerzas antiguas y creo que están conectadas contigo, Dean». Dean frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Se volvió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Hay algo dentro de ti, algo que el universo ha elegido. Me enviaron a encontrarte porque eres parte de un plan más amplio que podría cambiar todo. El corazón de Dean corrió mientras sus palabras se hundían. «Pero soy solo un tipo común. No te entiendo». «Will», dijo Aliera suavemente con el tiempo, «lo entenderás todo». Mientras estaban sentados en el tranquilidad de la jungla podría. Dean no pudo evitar sentir el peso de sus palabras. Su vida ya había dado un giro inesperado, pero ahora parecía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y lo que fuera que estuviera por delante, sabía una cosa con certeza. Aliero tenía razón. Esto era más que una posibilidad, era el destino. El fuego crepitaba suavemente mientras la jungla a su alrededor zumbaba. Con vida nocturna, Dean se sentó en silencio. Su mente giraba desde las revelaciones de Alara. La miró mirando cómo las llamas bailaban sobre su piel lavanda, y por primera vez se dio cuenta de lo mucho que todavía no sabía sobre ella. «No estoy seguro, creo en el destino», dijo Dean en voz baja rompiendo el silencio. «Pero necesito saber exactamente de qué soy parte». Alara encontró su mirada, sus ojos reflejando la luz del fuego. «Hace mucho tiempo antes del surgimiento de muchas de las grandes civilizaciones, sabes que hubo una fuerza, una energía que une a la galaxia, tiene el poder de dar forma al destino para crear y destruir. Algunos lo llaman el vacío, otros el nexo. Mi gente éramos los cuidadores de este conocimiento, protegiéndolo de aquellos que abusarían de él». Dean escuchó atentamente el peso de sus palabras presionándolo como una fuerza física. «Mi misión no era solo encontrarte», Alora continuó. «Era para asegurarme de que la energía dentro de ti se despierte en el momento adecuado. ¿Ves, Dean? Eres un conducto, un ser que puede canalizar el nexo, y eres uno de los últimos». Dean sintió que su corazón saltaba a un latido. «Un conducto yo, pero no tengo poderes. Soy normal». Alara negó con la cabeza. «Aún no has sido despertado, pero la energía permanece latente dentro de ti. Es por eso que sentiste la conexión entre nosotros. Mi presencia desencadenó algo en ti». Dean se recostó tratando de absorber la enormidad de lo que estaba diciendo. Sonaba imposible, como algo de las viejas leyendas espaciales que había escuchado cuando era niño, pero de nuevo acababa de sobrevivir una invasión alienígena y escapó a un misterioso planeta con una doncella que en realidad no fue creada. Su mundo ya se había puesto patas arriba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Su voz apenas era un susurro. La mirada de Aar se suavizó. «Tendremos que encontrar al despertador, un ser antiguo que puede ayudar a desbloquear tu potencial. Pero no somos los únicos que lo buscan. Hay fuerzas oscuras que quieren usar el Nexus para su propio beneficio y no dudarán en matarte para mantener ese poder fuera de tus manos». La sangre de Dean se heló. «Así que nos están cazando». «Sí», dijo Aliora. Su voz estaba cargada de verdad. «Y tendremos que movernos rápidamente si queremos sobrevivir». Antes de que Dean pudiera responder, un repentino crujido en la entrada de la cueva llamó su atención. Alara se puso de pie al instante, su postura alerta. El corazón de Dean se aceleró mientras la seguía y buscaba el blaster que habían recuperado del Starliner. El ruido se hizo más fuerte y el pulso de Dean se aceleró cuando una figura sombría emergió de la jungla y entró en la luz. Su fuego, a primera vista, la figura parecía humana, aunque su rostro estaba oscurecido por una capa hecha jirones, se movía con una fluidez grácil, casi depredadora. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. «¿Quién eres?», Dean exigió levantar el blaster. La figura hizo una pausa, inclinando la cabeza ligeramente antes de hablar en voz baja y áspera. «No soy tu enemigo, conducto. De hecho, te he estado buscando». El dedo de Dean se cernió sobre el gatillo. «¿Por qué deberíamos creerte?». El extraño se acercó revelando más de su rostro debajo de la capucha. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y había un aire de
Sabiduría antigua sobre él, como alguien que había visto demasiado. Mi nombre es Saurin, dijo el hombre, su voz llena de autoridad, y si quieres permanecer vivo necesitarás mi ayuda. Yo sé lo que eres, Din, sé lo que viene. Los ojos de Elora se entrecerraron, su mano descansando cautelosamente sobre la empuñadura de su espada. ¿Qué sabes sobre los conductos más de lo que crees? Saurin respondió su mirada. Cambiando entre ellos, el Nexus está agitando el equilibrio de la galaxia. Está a punto de ser arrojada al caos, y Din tiene la clave para detenerlo, pero no puede hacerlo solo. La mente de Din corrió mientras bajaba ligeramente el blaster, sintiendo que Saurin era más que un misterioso extraño. Había una extraña familiaridad inquietante en él, como si estuvieran conectados de alguna manera. ¿Cómo se puede saber? ¿Sabes mucho sobre mí? Din preguntó tratando de unir las piezas. Los ojos de Sain oscurecieron, su voz bajando. Porque una vez fui como tú. Fui un conducto hace muchos años. La respiración de Din se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué te pasó? La expresión de Sauron se endureció. Tomé una decisión que me costó todo, pero ahora estoy aquí, para ayudarte a tomar una decisión diferente. Aliera dio un paso adelante. Su voz era cautelosa. ¿Qué quieres de él? Saurin la miró a los ojos sin pestañear. No quiero nada de él, pero quiero asegurarme de que el Nexus no caiga en las manos equivocadas. Y eso significa guiar a Din hacia su destino. Din sintió el peso de sus ojos sobre él, mientras intentaba procesar todo. Conductores del Nexus. Seres antiguos. Era abrumador, pero debajo del miedo y la confusión, una pequeña parte de él se sentía lista, como si esto fuera lo que había estado esperando toda su vida sin darse cuenta. Finalmente asintió. Está bien, iré contigo, pero no más secretos. Necesito saber todo. Saurin dio un pequeño gesto de aprobación. No hay muchas cosas que aprenderás en el camino, Din, pero por ahora tenemos que dejar este planeta. Los que te están cazando ya están cerca. El estómago de Din se apretó. ¿Quién está detrás de mí? La expresión de Sorin se volvió sombría. Los sombreados agentes del vacío, ellos son antiguos enemigos de los conductos, y no se detendrán ante nada para reclamar el poder del Nexo. La mano de Alara apretó su espada. Entonces tenemos que irnos ahora sin decir otra palabra. Ellos reunieron sus suministros y se dirigieron más profundamente en la jungla, lejos de la cueva y el fuego, mientras desaparecían. En la noche, Din no podía quitarse la sensación de que algo terrible estaba en el horizonte, el peso del destino. Presionaba fuertemente sobre sus hombros, pero sabía que ahora no había vuelta atrás. Y mientras avanzaban hacia lo desconocido, las sombras del pasado comenzaron a cerrarse a su alrededor, oscuras e implacables. La jungla parecía viva a su alrededor, los sonidos de criaturas distantes y el susurro de las hojas llenaban el aire mientras Din, Alara y Saurin se movieron rápidamente. A través de la Din se sintió como si cada paso fuera una carrera. Contra el tiempo, los sentidos de Din se agudizaron. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de lo cerca que estaban sus enemigos. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos encuentren? Din preguntó mirando a Saurin mientras navegaban por el denso follaje. No mucho, Saurin respondió. Sus ojos, escaneando los árboles por encima de los sombreados, pueden rastrear conductos a través del Nexus. Pronto estarán sobre nosotros. La mirada de Alara se endureció. Entonces debemos estar listos. Din sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Nunca antes había luchado por su vida y ahora parecía que no tenía otra opción. Miró a Alara, que se movía con la misma gracia silenciosa. Siempre tenía su expresión tranquila y concentrada a pesar del peligro que también se elevaba. Parecía inquebrantable, como si se hubiera enfrentado a estos enemigos muchas veces antes. Pero Din, él era solo un hombre lanzado a una batalla mucho más grande que él mismo. ¿Cómo los detenemos? Din preguntó agarrando el blaster con fuerza en su mano. Los ojos de Sauron brillaron. Con determinación, no, todavía no. Primero necesitamos encontrar al despertador. Solo entonces podrás desbloquear todo el poder del Nexus y tener una oportunidad contra el vacío. Din asintió, aunque el miedo lo asintió desde adentro. No tenía idea de cómo controlar el Nexus y mucho menos pelear con él, pero si el destino de la galaxia realmente descansaba sobre sus hombros, entonces no tenía más opción que intentarlo. Y mientras continuaban su viaje por la jungla, Din sabía que la cacería apenas había comenzado. El aire de la jungla se volvió más denso y opresivo a medida que el Tro
Presionaba a Dean, podía sentir el peso de ojos invisibles sobre ellos, acechando en las sombras, y cada susurro de hojas hacía, su pulso Spike Saurin los guió más profundamente en el desierto, sus movimientos. Intencionados, pero incluso él parecía estar nervioso. ¿Cuánto falta para llegar al despertador? Dean preguntó, su voz apenas un susurro mientras caminaban. Saurin no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el camino por delante. Sus sentidos, claramente. Aumentados, estamos cerca. La energía del Nexus se hace más fuerte, aquí el despertador está cerca. Pero también lo están los sombreados. Dean tragó saliva con fuerza. No necesitaba que Saurin le explicara lo que eso significaba. La tensión en el aire era espesa y algo primitivo. Dentro de él, le advirtió que el peligro se acercaba rápidamente. Alara se acercó a Dean. Su presencia era reconfortante y desconcertante al mismo tiempo. «Quédate cerca de mí», susurró, su tono protector. «No estoy seguro de cuánta ayuda seré en una pelea», murmuró Dean agarrando su blaster. Sus manos sudaban, pero Alara se lo dio. Dean sonrió suavemente y le sonrió con tranquilidad y algo más profundo. «Confía en que eres más fuerte que tú. Date cuenta», dijo en voz baja. «El Nexus ya ha comenzado a despertar en ti, incluso si aún no puedes sentirlo». Antes de que Dean pudiera responder, una repentina ráfaga de viento frío barrió la jungla enviando escalofríos por su columna vertebral. Los árboles crujieron y el susurro de las hojas, que alguna vez fue débil, se convirtió en una cacofonía de movimiento. Saurin congeló su mano levantada como para señalar silencio allí, aquí, murmuró su voz tensa. Con tensión, el corazón de Dean dio un vuelco. Su agarre se apretó en el blaster. Miró a Alara, cuyo comportamiento tranquilo permaneció inquebrantable, y luego a Saurin, cuyo rostro se había endurecido en una máscara ilegible sin previo aviso. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, cambiando, arremolinándose como si estuvieran vivas. Formas materializadas de la oscuridad, figuras envueltas en negro con ojos que brillaban como ámbar moribundo. Los sombreados habían llegado. La respiración de Dean se atascó en su garganta cuando las criaturas emergieron de la jungla. Sus movimientos eran antinaturalmente fluidos, como si estuvieran hechos de las mismas sombras de las que provenían. No hablaban, pero su presencia irradiaba malicia. Saurin dio un paso adelante entrecerrando los ojos. «Quédate detrás de mí». Alara se movió al lado de Saurin, su espada desenvainada en un movimiento rápido, el metal brillando en la tenue luz. Dean, aunque aterrorizado, sintió una oleada de resolución. Levantó su blaster, aunque sus manos temblaban. Los sombreados se detuvieron, sus formas oscuras cambiando y distorsionándose en el aire, luego con un estallido de velocidad inhumana. Atacaron la jungla, explotó en caos, Saurin se movió con agilidad cegadora, sus puños crepitaron con energía, mientras se enfrentaba a la sombra más cercana. Eliara bailó a través de la refriega, su espada cortando a través de las sombras con precisión mortal. Dean, luchando por mantener el ritmo, disparó salvajemente en la oscuridad, los rayos blaster iluminando la noche. Pero los sombreados eran implacables, con todos derribaron. Otro parecía surgir de las sombras, sus formas misteriosas reconstituyéndose, como si la jungla misma los estuviera alimentando. El corazón de Dean latía con fuerza mientras esquivaba un golpe de una de las criaturas, evitando alegremente su mano con forma de garra, apuntando hacia su curso. Gritó Saurin sobre el caos. «Esa es la única forma de destruirlos, Dean». Escaneó frenéticamente a las criaturas buscando el núcleo del que habló Saurin. Luego lo vio en lo profundo del centro de cada sombra había una luz débil y pulsante como el último destello de una estrella moribunda. Esa era su debilidad, tomando una respiración profunda. Dean estabilizó sus manos, temblores, y apuntó al núcleo de las sombras más cercano, apretó el gatillo y el disparo del blaster. Dio en el blanco, la criatura dejó escapar un grito gutural su cuerpo, convulsionando antes de disolverse en humo negro. «¡Tengo uno!» Dean gritó «Ah». Una oleada de adrenalina inundó sus venas, pero no hubo tiempo para celebrar más sombras.
se cerraron en sus formas ondulando. Mientras se preparaban para atacar, Dean disparó de nuevo, esta vez con más confianza. Alcanzando a otra sombra en su núcleo, la criatura se desintegró en la nada. Alara se movió con elegante precisión, su espada cortando el aire como un destello plateado con cada golpe que daba. Encontró su marca, sus años de entrenamiento evidentes en la forma en que despachaba a las sombras con facilidad. Dean no pudo evitar maravillarse con su habilidad, aunque tuvo poco tiempo para pensarlo cuando otra sombra se lanzó hacia él. Disparó de nuevo apenas, logrando derribar a la criatura antes de que pudiera alcanzarlo. El esfuerzo era agotador, y sus brazos dolían por la tensión de sostener el blaster. «No podemos seguir con esto, Dean», gritó su voz caballo. «Hay demasiados de ellos ahora», Saurino, rodeado por una neblina de sombras que se disipan. Miraron a Dean, su expresión sombría. «Tenemos que encontrar al despertador ahora». El pecho de Dean se apretó de miedo. ¿Cómo se suponía que encontrarían al despertador en medio de este caos, la jungla? Sentía que se estaba acercando a ellos, las sombras se espesaban y la presencia de los sombreados se volvía más sofocante. Por un segundo, de repente, los ojos de Alara parpadearon con una nueva intensidad. «Puedo sentirlo, el despertador. Está cerca. Sígueme», sin esperar una respuesta. Se lanzó hacia adelante, cortando un camino a través de la jungla con velocidad y precisión. Dean siguió con su blaster listo, mientras Saurin sostenía la retaguardia defendiéndose de las sombras restantes. La jungla parecía cambiar mientras corrían el aire, se volvía más frío, más pesado el suelo. Bajo sus pies, comenzó a brillar débilmente líneas de luz, serpenteando a través de la maleza, como venas de energía aliera. Se detuvo de repente, su mirada se fijó en una gran estructura de piedra antigua escondida. Bajo la maleza, la luz que emanaba del suelo pulsaba al ritmo de su respiración. Allí susurró señalando la estructura: «El despertador está dentro». El corazón de Dean se aceleró mientras miraba la estructura, su forma imponente, a la vez inspiradora y aterradora. Este era el momento en el que habían estado corriendo, pero mientras se acercaban, las sombras a su alrededor se oscurecieron, y una voz baja, fría y llena de malicia hizo eco: «A través de la jungla no tendrás éxito». La sangre de Dean se heló cuando la sombra más grande que jamás había visto emergió la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz malévola, era enorme, elevándose sobre ellos, su forma más sólida que las otras, como si hubiera absorbido la esencia misma de la jungla. Saurin dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de determinación. «Sombría, llega al despertador», dijo su voz firme. «Lo detendré». No, Dean protestó. «No puedes tomar esa cosa». Solo Saurin se volvió hacia él. Su expresión se suavizó por el momento más breve. «Esto es lo que se suponía que debía hacer, Dean. Eres el futuro de los conductos. Solo soy una reliquia del pasado. Ahora vete». Dean vaciló, pero Alora lo agarró del brazo, tirándolo hacia la estructura. «Necesitamos ir ahora», con una última mirada a Saurin. Dean siguió a Alara, su corazón pesado por el terror, mientras corrían hacia el santuario del despertador. El sonido de la batalla resonaba en sus oídos y detrás de ellos las sombras de la jungla se cerraban oscuras y hambrientas. La estructura de piedra se alzaba ante ellos, antigua e imponente, su superficie grabada con símbolos extraños que brillaban débilmente en la tenue luz de las enredaderas y raíces de la jungla. Envolvía el edificio como dedos esqueléticos, dándole una extraña sensación de olvido. El pulso de Dean se aceleró cuando él y Aliera llegaron a la entrada, una pesada puerta de piedra que parecía sellada por algo más que el tiempo. Aliera colocó su mano en la puerta. Sus ojos se entrecerraron en concentración. «Está protegida por un campo de energía. Puedo sentirlo, pero está debilitado. Tal vez podamos atravesarlo». Dean la observó con atención. «¿Cómo hacemos eso?». Alara vaciló. Su mirada se dirigió hacia la densa jungla detrás de ellos. El sonido distante de Soarin, lucha con la enorme sombra, resonó a través de los árboles. El choque de energía y oscuridad puntuó el silencio. No tenían mucho tiempo. «Necesitaré tu ayuda», dijo Aliora volviéndose hacia Dean. «Tu conexión con el Nexus es más fuerte de lo que crees. Puedo canalizar tu energía para romper la barrera». Dean parpadeó. Su corazón latía con fuerza. «No estoy seguro de poder». «Puedes», Elera la interrumpió.
con voz firme pero tranquilizadora. Solo confía en mí. Dean se tragó las manos. Temblando, ligeramente apenas había llegado a aceptar la idea de que tenía alguna conexión con este misterioso poder Nexus, y mucho menos que podía usarlo, pero no había tiempo para eso. Saurin estaba arriesgando todo por ellos, y esta era su única oportunidad. Aliera tomó las manos de Dean entre las suyas. La calidez de su toque calmó sus nervios. Cerró los ojos y comenzó a tararear suavemente un sonido resonante bajo que parecía vibrar a través del aire a su alrededor. Dean sintió una extraña sensación que lo invadía, como una suave corriente que lo empujaba hacia una conciencia más profunda. «Concéntrate», Alara susurró, «siente la energía que te rodea. Es parte de ti». Dean cerró los ojos y trató de calmar sus pensamientos acelerados Primero todo lo que podía sentir era su propia ansiedad, pero lentamente mientras inhalaba y exhalaba, comenzó a sentir algo más, un zumbido débil como el pulso del planeta. Mismo bajo sus pies era Cell, pero constante, y mientras se concentraba en él la energía parecía fluir a través de él, conectándolo con el mundo que los rodeaba. «Lo siento», dijo en voz baja su voz. Apenas audible sobre el zumbido, Alara asintió, su agarre en sus manos. Ahora se apretó. Empuja esa energía hacia la puerta. Juntos Dean inhaló profundamente y se concentró en la puerta frente a ellos. Los símbolos brillantes en la piedra parpadearon levemente como si respondieran a su esfuerzo combinado. El zumbido de Alara se hizo más fuerte, más insistente, y Dean sintió que la energía se intensificaba con un sonido retumbante bajo la puerta de piedra. Comenzó a temblar grietas, formadas a lo largo de su superficie, y los símbolos brillantes brillaron intensamente antes de atenuarse a la nada. La barrera se estaba rompiendo. Dean podía sentir la tensión en su cuerpo mientras la energía se derramaba a él, pero la presencia de Ayora lo ancló guiando el flujo. De poder con precisión, luego con un impulso final, la puerta se derrumbó hacia adentro, revelando un pasadizo oscuro. Más allá lo hicimos. Dean respiró, su pecho agitado. Aliera soltó sus manos, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y urgencia. «Vamos, el despertador está dentro». Atravesaron la entrada destrozada. La temperatura bajó notablemente mientras descendían al santuario. El aire adentro era fresco y espeso, con el aroma de piedra antigua. Y tierra. Las paredes estaban revestidas con más de los símbolos brillantes que arrojaban una tenue luz azul que iluminaba el pasaje. Mientras avanzaban más profundamente, el pasaje se abrió a una vasta cámara. En su centro había una gran plataforma circular tallada, con diseños intrincados que pulsaban con una suave luz dorada flotando justo encima. La plataforma era un orbe cristalino suspendido en el aire, irradiando un suave calor. El despertador. La respiración de Dean se quedó atrapada en su garganta. El despertador era hermoso, pero había algo en él que se sentía vivo, como si los estuviera mirando. «Esperando, tenemos que activarlo», dijo Aliora con su voz suave pero lleno de urgencia. «Es la clave del Nexus, la fuente del poder que necesitamos para detener a los sombreados». Dean dio un paso vacilante hacia la plataforma. «¿Cómo lo activamos?» Alara caminó hacia el borde de la plataforma, sus ojos fijos en el orbe. «Requiere un conducto, alguien que pueda canalizar la energía del Nexus, por eso estás aquí de...». El corazón de Dean latía con fuerza en su pecho. «Yo, pero no sé cómo lo haces, Alara», dijo, girándose suavemente para mirarlo. «Ya has comenzado, el Nexus te ha elegido. Por una razón, todo lo que necesitas hacer es confiar en ti mismo y en el poder que llevas». Las manos de Dean temblaron mientras se acercaba a la plataforma, mirando fijamente. El orbe latía. Suavemente, casi como si lo estuviera llamando, sintió un polo extraño, una conexión que no podía explicar, la misma conexión que había sentido con Alara desde el momento en que se conocieron. Respirando profundamente, Dean colocó sus manos en el borde de la plataforma. Los símbolos tallados en la piedra cobraron vida y una ola de energía surgió. A través de él, más fuerte que cualquier cosa que había sentido antes. No era abrumador, aunque era familiar como una parte de él. Había olvidado el orbe. Brillaba su luz dorada llenando la cámara, mientras la energía del Nexus fluía a través de Dean. Podía sentirlo, corriendo por sus venas, el calor de este llenando cada fibra de su ser. Era poderoso, sí, pero también estaba bien, como si esto fuera para lo que había estado.
Destinado todo el tiempo, de repente el suelo tembló, toda la cámara se sacudió como si el santuario mismo estuviera reaccionando a la activación del despertador. Los ojos de Dean se abrieron de miedo, pero Alara se mantuvo firme, su mirada fija en él. «Mantente concentrado», ella insistió con voz firme. «Ya casi estás ahí, Dean». Apretó los dientes y se aferró, la energía acumulándose en un crescendo, y luego en un instante el temblor se detuvo. El orbe pulsó una última vez antes de descender lentamente a la plataforma. Un suave resplandor dorado envolvió la cámara. Cuando el despertador se detuvo, su energía ahora completamente activada, Dean se tambaleó hacia atrás. La energía se desvaneció de su cuerpo, pero dejándolo extrañamente vigorizado. Él miró a Eliara, quien le sonrió. Sus ojos se llenaron de orgullo. «Tú lo hiciste». Ella dijo suavemente antes de que Dean pudiera responder. El suelo tembló de nuevo, esta vez por una fuerza externa. El sonido de la batalla resonó desde la jungla arriba. «Saurin, tenemos que irnos», dijo Dean con la voz tensa por la urgencia. Aliera asintió, y juntos corrieron de regreso a través del pasadizo hasta la superficie. Mientras emergían en la jungla, el sitio frente a ellos dejó sin aliento a Dean. Saurin estaba en el claro, su cuerpo golpeado y sangrando, pero permaneció de pie. La enorme sombra se cernía sobre él, su forma oscura arremolinándose con energía malévola. Rugió preparándose para dar el golpe final, pero antes de que pudiera, Dean sintió una oleada de poder elevarse dentro de él. Sin pensarlo, levantó la mano y una ráfaga de luz dorada salió disparada de su palma, golpeando a la sombra de manera directa en su pecho. La criatura gritó su forma cabalgando mientras la luz la atravesaba. Por un momento pareció resistir, pero el poder del Nexus era demasiado fuerte. Con un último grito agonizante, la sombra se disolvió en la nada. Su energía oscura se disipó en el aire. Dean se quedó allí aturdido mientras la jungla sintió que Saurin se desplomó en silencio sobre sus rodillas. Su respiración era entrecortada pero viva. Alara corrió a su lado, sus manos brillando con energía curativa mientras atendía sus heridas. Dean todavía intentaba comprender lo que acababa de pasar. Miró sus manos, que todavía brillaban débilmente con el poder del Nexus. No sabía que podía hacer eso. Murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Aliara», levantó la vista de Saurin. Sus ojos se llenaron de calidez. «Eres un conducto. Dean, el Nexus fluye a través de ti». Saurin, su rostro pálido pero sonriente, asintió. «Parece que estás listo para lo que está por venir». El corazón de Dean latía con fuerza mientras miraba el horizonte donde la primera luz del amanecer estaba atravesando el dosel de la jungla. La batalla con los sombreados no había terminado ni por asomo, pero ahora, con el poder del Nexus despertado, sabía que tenían una oportunidad. Y por primera vez, desde que comenzó este viaje, Dean sintió esperanza cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron el dosel de la jungla. La sensación de la urgencia que pesaba sobre Dean se alivió levemente. Habían logrado pasar la primera prueba. El despertador se activó y Dean había desatado la energía del Nexus dentro de él, pero la batalla estaba lejos. Over the Shaded todavía acechaba conspirando y The Awakening of the Nexus seguramente no había pasado desapercibido. Alara ayudó a Soarin a ponerse de pie. Su energía curativa alivió algo de su dolor, aunque estaba claro que todavía estaba debilitado por la batalla con una enorme sombra. Dean todavía estaba tratando de aceptar el poder que lo atravesaba. Los miró a ambos con un nuevo sentido de propósito. «Necesitamos dejar este lugar», dijo Aliera suavemente mirando la espesa jungla que los rodeaba. «Vendrán por nosotros pronto. Ahora que el despertador está activo, hemos llamado su atención». Saurin asintió, aunque su rostro estaba pálido. «Puedo sentir que se acercan. Los sombreados no se detendrán hasta que controlen el Nexus o lo destruyan». Dean apretó los puños. La energía todavía zumbaba dentro de él. Sabía que no podían correr para siempre. Tarde o temprano la confrontación final con los sombreados ocurriría y se necesitaría todo lo que tenían para detenerlos. «¿A dónde vamos?», Dean preguntó con voz firme. A pesar de la incertidumbre que lo corroía, la mirada de Alara se suavizó mientras lo miraba. «Hay un lugar final. El núcleo del Nexus es donde la energía del Nexus converge.
Donde se puede aprovechar todo su poder también es donde podemos detener a los sombreados de una vez por todas. Dean asintió con el estómago. ¿Y cómo los detenemos? Aliera miró al horizonte, su expresión pensativa. Los sombreados extraen su poder del vacío, una fuerza antigua que busca consumir todo, pero con el despertador y tu conexión con el Nexus podemos cortar su vínculo con él. Podemos atarlos y terminar con su reinado. Dean exhaló lentamente, procesando sus palabras. Cortar su vínculo con el vacío, atarlos, terminar con ellos. La enormidad de lo que nos esperaba era abrumador, pero él sabía que no había otra manera. No tenemos mucho tiempo, dijo Saurin con voz tensa pero determinada a los sombreados unos. Ya se están moviendo si no llegamos al núcleo Nex antes que ellos. Todo estará. Perdido, Dean miró a Eliara y luego a Saurin. Podía sentir el peso de su esperanza, su confianza descansando sobre sus hombros y por primera vez, no. Le tenía miedo a esa responsabilidad. El poder del Nexus estaba dentro de él ahora, y lo usaría para proteger a quienes le importaban. Vamos. Dean dijo con voz firme. Terminamos esto. El viaje al núcleo Nexus fue arduo. La jungla se espesó a medida que se aventuraban más profundamente en lo desconocido, y el aire mismo parecía vibrar con energía como si el propio Nexus los estuviera guiando. Extrañas criaturas se lanzaron a través de la maleza. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, pero mantuvieron la distancia, cautelosos, del poder que irradiaba el trío. Dean podía sentir la atracción del núcleo, una fuerza magnética que los acercaba con cada paso. Era a la vez estimulante y aterrador saber que se dirigían hacia el corazón de algo antiguo y poderoso, más allá de la comprensión a medida que se acercaban al núcleo del Nexus. La jungla dio paso a un claro masivo. En el centro se alzaba una imponente estructura de piedra y cristal que pulsaba con luz. Zarcillos de energía se extendían en espiral desde su cima, alcanzando el cielo como un relámpago. Congelado en el tiempo, era asombroso, impresionante y vivo. Esto es, Aliera susurró con los ojos abiertos con reverencia. El núcleo del Nexus. Dean apenas podía respirar mientras miraba el monumento frente a ellos. El aire crepitaba con energía y podía sentir el Nexus agitándose dentro de él, respondiendo a la presencia del núcleo. Pero algo estaba mal. Una sombra oscura se cernía sobre el claro, una fuerza fría y opresiva que envió escalofríos por la columna de Dean, y luego, desde el borde del claro, aparecieron los sombreados. Surgieron de la oscuridad. Sus formas se movían y retorcían, apenas visibles a excepción de la energía malévola que pulsaba a su alrededor. Sus ojos, huecos y negros, se fijaron en el grupo y un sonido gutural bajo resonó por el claro. «Están aquí, Saurin», murmuró su voz. El corazón de Dean se aceleró, pero se mantuvo firme. Sabíamos que vendrían. Eliara dio un paso adelante, su mano brillaba con la luz del nexo. Debemos llegar al núcleo. Si lo activamos, podemos terminar con esto. Los sombreados comenzaron a avanzar, sus formas se arremolinaban con la oscuridad, el suelo debajo de ellos se marchitaba mientras se movían. Dean sintió una oleada de miedo, pero la hizo a un lado, concentrándose en el poder dentro de él que tenía, el nexo. No estaba solo, tenemos que abrirnos paso, dijo Dean, apretando los puños. No podemos dejar que nos detengan ahora, Saurin, a pesar de sus heridas, asintió sacando su espada. Los mantendré a raya mientras pueda, no, dijo Aliora con voz firme. Haremos esto juntos. Los sombreados atacaron y el claro explotó en caos. Dean sintió que el nexo se encendía dentro de él y él desvaneció una ola de energía que hizo retroceder a varias de las criaturas. Ara se movió. A su lado su propio poder irradiaba con una luz cegadora mientras derribaba a las sombras que se abalanzaban sobre ellos. Pero por cada sombreado que derrotaban más, parecían surgir de la oscuridad son interminables. Dean gruñó. El sudor corría por su rostro mientras luchaba contra otra ola. Necesitamos llegar al núcleo ahora. Aliera asintió con su rostro puesto en determinación sombría. Llega a la plataforma, te cubriré. Dean corrió hacia el núcleo. Nexo esquivando ráfagas de energía oscura mientras los sombreados intentaban bloquear su camino. Podía sentir la atracción del núcleo cada vez más fuerte el poder dentro de él. Resonando con él tenía que alcanzarlo. Tenía que activarlo con un salto final. Dean llegó a la plataforma en la
Base de el núcleo, los zarcillos de energía que se enroscaban en espiral desde la estructura, lo envolvieron envolviéndolo en calidez y luz. El Nexus surgió dentro de él más fuerte que nunca, y entonces él lo vio el vacío, un desgarro masivo, en realidad un abismo de oscuridad que se arremolinaba, que flotaba justo encima del núcleo del Nexus, era la fuente del poder del sombreado, la longitud que los conectaba al vacío. El corazón de Dean latía con fuerza cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Alara él gritó su voz apenas audible sobre el rugido de la batalla. «Necesito tu ayuda». Aara todavía luchando contra los sombreados. Lo miró con los ojos muy abiertos con comprensión. Sin dudarlo, corrió a su lado, su mano soplando con energía. Nexus para juntarla. Susurró su voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Dean asintió colocando sus manos en el núcleo del Nexus. La energía del Nexus fluyó a través de él fusionándose con el poder de Alara. El núcleo comenzó a latir. Su luz se volvió cada vez más brillante. El vacío tembló sobre ellos. La oscuridad se arremolinaba violentamente mientras la energía Nexus comenzaba. Para cortar su conexión, los sombreados gritaron. Sus formas se disolvieron en la nada cuando el vínculo con el vacío se rompió. Dean podía sentir la tensión en su cuerpo. Cuando el poder del Nexus alcanzó su punto máximo, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría aguantar. Casi había llegado. Aliera jadeó. Su rostro estaba pálido pero decidido. Con una última oleada de energía, el núcleo del Nexus estalló en un destello cegador de luz. El vacío gritó sus oscuros zarcillos retorciéndose. Mientras eran destrozados y luego con un rugido cada vez más profundo, el vacío colapsó. Su oscuridad desapareciendo en la otra, los sombreados se habían ido el núcleo Nexus. Pulsó una última vez su luz. Se desvaneció en un suave resplandor. Dean se desplomó de rodillas, exhausto pero vivo. Aliera se arrodilló a su lado, su mano descansando sobre su hombro. Se acabó. Susurró su voz llena de alivio. Dean miró hacia el cielo, donde la primera luz del amanecer se estaba abriendo paso a través de las nubes. La batalla había terminado, el Nexus estaba a salvo, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Dean se permitió respirar. «Lo logramos», susurró una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Aliera sonrió. De vuelta sus ojos llenos de calidez. «Sí lo logramos». El Starliner flotó en órbita. Sobre el planeta, su forma elegante brillando a la luz del sol. Dean estaba de pie en la plataforma de observación mirando el mundo debajo del siguiente. El núcleo ahora en paz latía. Suavemente en la distancia, un símbolo de esperanza para la galaxia a su lado. Aliera se apoyó contra la barandilla, su cabello plateado brillando en la luz. «La galaxia te debe una deuda, Dean», dijo suavemente. «Has salvado incontables vidas». Dean se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «No podría haberlo hecho sin ti». Isaen Eliora sonrió, sus ojos todavía brillaban. «Eres un conducto. Ahora el Nexus te ha elegido, tu viaje está lejos de terminar». Dean lado su mente todavía. Se tambaleaba por todo lo que había sucedido. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía listo. «Supongo que veremos qué viene después», dijo Dean mirando a Alara. Ella asintió, su sonrisa creciendo. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos», mientras el Starliner se preparaba para dejar la órbita. Dean miró las estrellas. La galaxia era vasta y llena de desafíos, pero con el Nexus a su lado y Alara y Saurin como sus aliados, sabía que podrían enfrentar lo que fuera que les aguardara un nuevo amanecer. Estaba surgiendo y Dean estaba listo para afrontarlo. El final